exponer entonces el tema de transición energética. Primero entonces les voy a contar muy rápidamente quién es Celsia, muy rápidamente para los que no saben. También voy a dar un contexto que creo que es importante de qué es la transición energética para que estemos en la misma base. No me voy a meter mucho en temas técnicos, ni mucho menos en temas legales y regulatorios, creo, para que podamos coger mucho mejor el concepto. Primero entonces, para los que no saben, Celsia es una empresa listada en bolsa, hace parte entonces del Grupo Argos, ahí vemos, donde el Grupo Argos tiene el 53% y el 28% están los fondos de pensiones. Celsia entonces es una empresa que es del sector eléctrico, que tenemos negocios de generación. Como pueden ver entonces tenemos generación en 4 países, ¿sí? Es una matriz diversa, principalmente hidráulica, pero tenemos generación también térmica, fotovoltaica y eólica, como les decía, en estos países. Tenemos también el tema de transmisión y distribución. Tenemos redes principalmente en el departamento del Valle del Cauca y acá en el Tolima, y algunas en el que se denominó el Plan 5 Caribe, también tenemos en la costa. Y desde el punto de vista de comercialización, tenemos entonces más de 1 millón de clientes, que son básicamente todos los de aquí del departamento del Tolima y los departamentos del Valle del Cauca. Desde el punto de vista de transición energética, Celsia, esto es lo que hemos logrado. Primero, desde el punto de vista de generación solar, tenemos 243 megas instalados. Para que tengamos una idea, para instalar 1 mega necesitamos 1 hectárea, más o menos la referencia. Entonces miren que estamos hablando ya de más de 250 hectáreas sembradas, que es la palabra, en paneles solares. Tenemos entonces también, que es muy importante para la transición energética, estar acompañada del ahorro. O sea, porque claro, no es solamente hacer el reemplazo de una fuente de generación por otra, sino en este caso, las industrias y los hogares tenemos que hacer un uso óptimo para poder entonces hacer una transición energética real a lo que necesitamos. Cargadores, desde el punto de vista de vehículos eléctricos, tenemos instalado más de 2.000 cargadores de vehículos eléctricos, 1.000 empresas con productos alrededor de lo que nombraba de la eficiencia energética, viviendas, más de 1.000 viviendas con techos solares, ¿sí? Y 55.000 clientes con electrodomésticos eficientes. Entonces sentemos el tema a transición energética. De transición energética, esta es como la definición por así que nos da la ley, y es reemplazo gradual de las energías no renovables en pro de una matriz energética sostenible. Básicamente entonces es sacar las fuentes que contaminan y comenzar a meter fuentes renovables, ¿vale? Para entender el efecto, yo creo que, si me permiten, es el slide principal que quisiera que entendiéramos del impacto que nos produce el cambio de la matriz. Tenemos arriba lo que es como el negocio tradicional y como era hace 10 años, por así decirlo. Si vemos, existe acá a la izquierda unas fuentes de generación, ¿sí? Que pueden ser a gas, pueden ser térmicas, pueden ser hidráulicas. Entonces tenemos, y de aposta están pintadas muy lejos. Entonces así tenemos la generación y vemos los flujitos en verde, que es básicamente la energía que llega a lo que es la transmisión, el alto voltaje. Y vemos entonces que de la transmisión sí comienza a fluir hacia las industrias, la distribución, y llega a los hogares. Si ven, este era el negocio eléctrico, por así decirlo, hace 10, 15 años. Un negocio muy limpio y sencillo, porque miren que el flujo de la energía solamente, y lo digo intencionalmente, iba de izquierda a derecha, así fluía. ¿Qué pasa? Cuando hablamos entonces del cambio, ¿sí? Del cambio de nuestra matriz energética, miren cómo cambia el modelo eléctrico, que eso es importante entenderlo. Vemos entonces que a la izquierda ya tenemos nuevos componentes. ¿Por qué? Porque comenzamos a tener generación a gran escala de las renovables. Podemos tener parques eólicos grandes, ¿sí? Podemos tener cargadores de batería o podemos tener granjas solares muy grandes, como las que les contaba ahorita. Ahora, es importante tener en cuenta que ya en la izquierda comienza a cambiar el comportamiento. Los que teníamos arriba, las 3 fuentes de generación, son fuentes que normalmente son firmes, que 24 horas al día, 7 días pueden generar sin problema todo el tiempo, ¿sí? En cambio, estas fuentes que estamos agregando acá son variables. Claro, las eólicas me funcionan cuando está el viento y eso cuando está a cierta velocidad, porque cuando ventea demasiado tienen que girar la turbina y no pueden generar.
Entonces, y lo mismo ocurre con los paneles fotovoltaicos, solamente pueden generar durante el día. Entonces mire que inclusive ya no he avanzado y ya me comienza a cambiar mi matriz de oferta de generación a gran escala. Entro entonces y hasta ahí los flujos siguen normal, de izquierda a derecha. Paso entonces por la transmisión y ya comienzo a llegar entonces a los consumidores, que ya comienza a aparecerme un concepto nuevo que es el de prosumidor, porque entonces ya los que son mis consumidores de energía también en un momento determinado, ahí tengo pintado con panelcitos que pueden generar o inclusive aquí del medio con procesos de cogeneración o de autogeneración pueden generar. Entonces miren que ya los flujos se me comienzan, voy a decirlo intencionalmente, a complicar, porque entonces ya voy a comenzar a tener flujos que circulan entre mis clientes. Entonces mire que ya intuitivamente uno comienza a ver que claro, cuando yo hablo de transición energética, no es simplemente, y no lo para el planteo decir de manera expectiva, pongo un panel, porque claro, si ya todos ponemos panel, miren cómo cambia nuestra red eléctrica. Entonces, en este caso, quienes operamos la red eléctrica, tenemos que tener nuevas capacidades y definitivamente nuevos sistemas para poder operar esta red nueva, más compleja. ¿Qué es solamente por encima para que tengamos en cuenta? Tengo que tener mucho más ojos en la red. Claro, la red de arriba era muy fácil porque simplemente yo dejaba ir la energía. Yo aquí tengo que tener más ojos y los ojos son de dos tipos. Hay uno que se está promoviendo mucho que es la medición inteligente, que hemos oído hablar mucho de ella y que ahorita veremos que es un requisito. La idea es, y también está por ley, que después de cierto tiempo todos los clientes tengan medición inteligente. Y no solamente es para el tema de facilitar la medida, para facilitar el tema de tarifas, sino también ayuda a la supervisión. Porque claro, la medición inteligente al estar conectada a nosotros, el operador de red, nos podemos dar cuenta si el cliente tiene servicio, cómo son los perfiles de tensión. Entonces, claro, se vuelve el punto como de inspección en la red. También tenemos nosotros que poner entonces mucho más monitoreo, ya tenemos que poner mucho más equipos que me indiquen cómo está el estado de la red. Solo en estos dos componentes, miren que significa que también lo que tengo que desarrollar muchísimo como empresa del sector eléctrico es una red de comunicaciones, porque significa entonces que de nuevo, ya en el modelo anterior, no solamente la dejo de ir, sino que yo tengo que estar supervisando cómo está en los diferentes puntos la tensión, quién está generando, quién está inyectando, quién está consumiendo. ¿Sí? No, espero entonces haber transmitido en este instante con este cambio cómo cambia drásticamente la red cuando hacemos la transición energética. Cuando tenemos entonces todos los archivos, el DER se conoce como los recursos de energía distribuidos, ya no concentrados sino los que veíamos distribuidos. Cuando tenemos entonces la proliferación de estos recursos de energía distribuida, vamos a tener unos puntos definitivamente en contra y otros a favor. Definitivamente a favor y es la seguridad y la reducción de emisiones de CO2, porque tenemos entonces energía renovable como tal. Tenemos también entonces ahorros económicos. ¿Por qué? Pues porque claro, estos proyectos lo que hacen definitivamente estos clientes es reducir la tarifa, porque claro, saltamos y no pagamos todos los cargos de la tarifa, sino que pagamos exclusivamente lo que correspondería a la generación, que es la que yo estoy consumiendo. Tenemos entonces un mayor mercado, una mayor competitividad de precios de energía y esta podría ir de los dos lados, reducción de las pérdidas técnicas. Claro, uno supondría que hay una reducción si yo la generación a pequeña escala la pongo exactamente donde consumo. Entonces me ahorro lo que se me pierde en el cable porque la estoy consumiendo inmediatamente. Pero yo si esta energía no renovable la pongo muy lejos de los puntos de consumo, claro, ahí lo que estoy haciendo antes es aumentar las pérdidas para poder llevarlas a inyectar al sistema. Estos son como los pro. En los contra, el tema, como les decía, de la alta volatilidad, que claro, que a diferencia de la generación tradicional, que es 24 horas, esta es por franjas, dependiendo de lo que esté disponible el recurso, que nos exige, como ya les he dicho, mayores capacidades para operar. El tema de la afectación de la calidad de onda, esto es importante. Y es que, claro, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, ellos generan, acordémonos un poquito de la física, en DC, como las pilas, en corriente continua. Y como nosotros consumimos en corriente alterna, hay que volver esta DC a través de electrónica corriente alterna. Si yo tengo los equipos buenos, adecuados, caros, claro, ese proceso lo hace perfecto. Pero si yo compro, perdón, lo digo, el barato de supermercado, la onda se me comienza a dañar.
Entonces, claro, sí es importante que estos equipos, estos inversores se llaman, sean de buena calidad para que no afecten el servicio como tal. Y definitivamente la red se vuelve mucho más compleja, ya vimos, se vuelve una red mucho más compleja de operar. Aquí tenemos como algunos requisitos generales que creemos entonces necesarios para el éxito entonces de la transición energética. Como les decía, y por lo que yo les expliqué, el tema de masificar definitivamente la medición inteligente. Necesitamos masificar la medición inteligente, como les decía, para primero tener tarifas horarias, porque eso es fundamental para poder entonces que se dinamice mucho más el mercado, tener tarifas horarias y también, como les decía, para mejorar la operación, para tener mucho más señales de qué es lo que está pasando en el campo, en terreno. El tema de la digitalización de la red eléctrica, lo que les contaba, nosotros como operadores de red entonces tenemos que tener definitivamente sistemas mucho más complejos y sofisticados, tanto de comunicaciones como de software y de hardware en la red, que nos permitan ver en cada estado cómo es el comportamiento de los flujos de energía. La transición entonces del operador de red tradicional al operador de red de servicios, que brinde servicios de acuerdo a este esquema. El tema de la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica es muy importante porque si recordamos, para los carros en un momento determinado, no solamente me consumen en la red cuando se mueven, sino que si tengo un esquema apropiado de tarifas horarias, los carros también en un momento determinado se me pueden convertir en baterías que me pueden inyectar en la red. Entonces, claro, yo tendría en un esquema más desarrollado en que yo cargo mi carro cuando la energía está barata, por así decirlo, y si cuando llegue a la casa la energía está costosa y no la necesito, descargo y antes le inyecto energía a la red. Ese es un esquema que se puede hacer. El tema de almacenamiento eléctrico, muy importante porque claro, como vemos entonces, la generación solar pues depende solamente de cuando esté, necesito almacenar los excedentes y tengo dos maneras, o que desarrollen baterías o inclusive está saliendo ahorita que es muy importante el tema de producir hidrógeno. Produciría yo hidrógeno y almaceno entonces mejor el hidrógeno, inclusive que este modelo es mucho más limpio inclusive que el de las baterías. El tema de incorporar y operar las DER, que son básicamente los recursos de energía distribuido, en eso ya hemos avanzado creo bastante y desde el punto de vista de legislación, porque claro, definitivamente la legislación nuestra sí tiene que avanzar porque es muy distinto incorporar un panel en una casa, en una mediana industria, en una gran industria, en una granja. Entonces nuestra legislación inclusive está un poquito compleja, pero sí define muy bien todos los rangos que tenemos en este instante y qué ocurre entonces con la generación y los excedentes de esta generación. Y definitivamente tenemos que desarrollar el tema de tarifas flexibles, tarifas horarias. Creo que desde el punto de vista técnico, estos son como los requisitos definitivamente que hay que trabajar para el éxito entonces de la generación. Otra cosa que es importante es los costos de esta producción. Si vemos los paneles fotovoltaicos desde el año 76 hasta el año 2019 se han reducido drásticamente. Definitivamente esto es lo que ha permitido la masificación y es algo que veremos más adelante. Definitivamente el Tolima está aprovechando. El Tolima tiene una gran ventaja de su nivel de radiación con respecto al resto de departamentos de Colombia y veremos que lo está aprovechando definitivamente porque hay muchos proyectos que están proyectados y que se están haciendo en este momento y que los estamos haciendo inclusive. La generación eólica, también los costos de generación eólica, vemos cómo se han reducido y vemos también cómo se han reducido los costos de almacenamiento que les decía que es muy importante. Aquí hay un punto también y es la composición nuestra de la matriz de nuestra generación. Aquí está vista desde el punto de vista de capacidad instalada. Si nosotros nos paramos en este instante, en el 2022, vemos entonces que el 67% de nuestra capacidad instalada es hidráulica, que es una fuente renovable. Vemos entonces que el 31% es térmico y tenemos el 2% que es solar. Aquí es importante tener en cuenta que esto es capacidad instalada. Si vemos desde el punto de vista de generación, gigavatios hora, la energía hidráulica es mucho mayor, el peso es más grande. Y es más grande del 80%. Si viéramos eso y consideramos entonces que el agua es un recurso renovable, bien podríamos decir que ya Colombia hizo la transición energética, porque la mayoría del 80% de su generación proviene de fuentes renovables. ¿Sí? Vemos entonces también
que en el futuro, como tenemos, de acuerdo a cómo están las subastas y como tiene las fuentes, la UDME, la matriz inclusive se incentifica mucho desde el punto de vista solar eólico. Vemos entonces, si ven que la capacidad instalada se aumenta significativamente, ¿sí? Pasa en este instante estamos alrededor de 20 y pasamos casi 40, se duplica la capacidad instalada, pero básicamente el aumento está dado en recursos eólicos y recursos solares. ¿Vale? Como les decía ahorita, es muy importante entonces cuando hablamos de transición energética, un punto que creo que me faltó en la parte técnica ponerlo, y es el tema de eficiencia energética. Es un tema que definitivamente tenemos que trabajar. Según entonces el Plan Nacional de Energía, que lo ven ahí, el 68% de la energía en las industrias se desperdicia. Definitivamente ahí tenemos un potencial gigante. Entonces, que primero uno debiera trabajar ajustando realmente cuánto es la energía que necesita antes de pensar en crecer, voy a decirlo raro, desmedidamente la fuente de generación. Entonces primero tenemos que ajustar cuánto realmente necesitamos y de acuerdo a eso entonces sí crecer la matriz. Vehículos eléctricos, tenemos entonces que actualmente en Colombia hay casi 30.000 vehículos eléctricos repartidos de manera igual casi entre motocicletas y automóviles. La idea entonces al 2030 la meta es tener 600.000 vehículos. Como les decía, el vehículo eléctrico es importante considerarlo aquí porque cumple las dos funciones: consumidor como vehículo y batería cuando tenga el esquema apropiado para inyectar entonces la energía que tiene guardada. ¿Cómo va entonces la transición energética aquí en el Tolima? Empecemos entonces teniendo en cuenta el índice de cobertura, porque creo que también es muy importante. Claro, la transición energética se tiene que dar teniendo una justicia social, por así decirlo. Todos tenemos que tener el servicio. En este instante, en Colombia, en 2018, que fue el último dato que tenemos, se lee como borroso, es como 96.5% de cobertura de la red eléctrica. Ese es el promedio nacional. Y si vemos el Tolima está ahí. ¿Me ayudas? ¿Tú alcanzas a ver la barrita que está ahí en rojo? Como 96 algo, creo. Ok. Parece que está como dentro del promedio nacional. Entonces, lo que significa primero es que ahí tenemos una deuda, pero también una oportunidad con estos clientes que no están conectados a la red eléctrica. Y digo porque, claro, una manera de solucionar estos clientes que están alejados a la red eléctrica es precisamente con estos recursos de generación de energía distribuida. Porque, claro, en algunos casos están tan alejados a la red que definitivamente sale mucho más costoso extender la red hacia ellos y es mucho más viable la solución de poner paneles con algún tipo de almacenamiento de solución. Entonces, claro, aquí es donde vemos el primer punto de oportunidad aquí en el Tolima, y es donde no tenemos cobertura en ese casi 3% que vimos. Seguramente muchas soluciones de recursos de energía distribuida pueden ser una oportunidad. Como les decía, también es muy importante la medición inteligente. Son los ojos en la red y vemos qué pasa. Hay un plan para el 2030, de acuerdo a una resolución, que tenemos que tener el 75% de los clientes con medición electrónica. Aquí en el Tolima, a mí es la sigla de la medición electrónica, perdón, supuse que todos sabían. Cuando yo me refiero a medición electrónica, es el contador que ponemos en la casa, pero es un contador electrónico que tiene alguna señal de comunicaciones y que nos permite al operador de energía de la empresa eléctrica llamarlo y que el medidor nos diga cuánto está consumiendo. Nos permite también, inclusive en un momento determinado, hacer la suspensión del servicio y la reconexión sin tener que ir. Pero también, muy importante, les decía, también me permite saber si el cliente tiene servicio o no. Y tiene una funcionalidad súper que se llama el último suspiro, y es cuando se va la energía, el medidor alcanza a tirar, como su nombre lo dice, con último suspiro, a decir, me quedé sin energía. Entonces, claro, es muy importante porque, claro, cuando ya tenemos masificado, ya significa que los clientes no nos tienen que llamar a contar, venga, me quedé sin servicio, sino que inmediatamente desde el centro de control nos vamos dando cuenta. Entonces, por eso creemos tan importante la masificación de la medición electrónica. En este instante, de los 555.000 del Tolima, tenemos 25.000 que representa el 4.5%. Definitivamente es algo que hay que darle mucho más despliegue y que hay que avanzar, una oportunidad de trabajo también. El tema definitivamente de la generación fotovoltaica. Estas son las granjas fotovoltaicas que tenemos y estamos construyendo en el Tolima en este instante. Tenemos ya, creo que todos sabemos, la granja de Espinal.
Es una granja de 10 megas que está en operación ya desde hace un buen tiempo. Estamos construyendo y entra en funcionamiento este año. En Flandes son 3 granjas, que de hecho cuando vamos en la vía a Bogotá las vemos a ambos lados cerca de Flandes. Miren que es una planta de casi 50 megas para que vamos dimensionando. La de Espinal, que es grande, tiene 10, la de Flandes tiene 50 megas, mucho más grande, son 3 ahí. En Melgar estamos haciendo otra del mismo tamaño de Espinal, otros 10 megas, y también queda en funcionamiento este año. Tenemos el Escobal, que ahí en el Escobal son 5 plantas de 20 megas, en total son 100 megas, mire ya cómo crecemos. Y estas van a entrar en funcionamiento el próximo año. Y tenemos en San Felipe, esta se me quedó porque esta ya entró en operación, 10 megas también en San Felipe. Entonces miren, como estamos creciendo, tenemos ahí 110, 160, 70, 180 megas. Pero miren que de esos 180 megas les decía, estos son los proyectos que nos han presentado para conexión de generación fotovoltaica. De generación fotovoltaica aquí en el Tolima tenemos en total 500 megas. Ya les contaba que 180 lo estamos haciendo nosotros y son 500 megas para los próximos, para este año y para el otro. Si levantamos más la vista vamos a encontrar todavía mucho más megas. Y aquí es donde les decía que creo que Tolima está haciendo la tarea correctamente y es aprovechar entonces el potencial fotovoltaico para entonces poner toda esta generación. Este es un tema también que les quería compartir desde el punto de vista fotovoltaico, que creo que es muy importante, y es, claro, las tecnologías están hechas, pero no están probadas acá. Entonces lo que hemos hecho nosotros en Celsia, y lo hicimos creo que fue hace 10, 12 años, fue que recién apareció el tema de paneles fotovoltaicos, decidimos experimentar en nosotros mismos. Y entonces lo que hicimos fue, en una de nuestras instalaciones, específicamente en la de Jumbo, montamos un laboratorio solar y pusimos todas las tecnologías que estaban disponibles en ese instante, que eran 3. Y entonces de acuerdo a eso y pusimos una estación meteorológica, vimos cuál era la que más nos funcionaba para acá, para Colombia, y con todas esas conclusiones fue que digamos que masificamos y hemos visto todo el avance que hemos tenido desde el punto de vista de generación fotovoltaica. Ahorita tenemos el laboratorio solar nuestro, el 2.0. Y básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo, otra vez probando. Estamos probando entonces 7 tipos de tecnologías de módulos nuevos, estamos probando distintos inversores y distintas estructuras, y de hecho también estamos probando y lo estamos instalando ya en Flandes, una tecnología que se llama tracker, los seguidores. Y entonces que es el plan no fijo, sino que comienza a seguir dependiendo de cómo esté la luminosidad. Tenía discusiones en su momento porque eran más caros, el mantenimiento era más costoso, pero de lo que estamos viendo ya está llegando el punto de quiebre adecuado, entonces decidimos hacer el experimento con estas plantas. Esto era lo que les traía, espero haberles transmitido entonces lo que es transición energética y creo que los retos que tenemos como Tolima, como departamento, para poder afrontarla. Muchas gracias.